Jóvenes, muy buenos días, buenas tardes, noches, espero que estén bien. Compañía de todos los suyos, mi Dios los acompañe. Seguimos viendo los títulos valores y vamos a ver lo que es el pagaré. El pagaré también es otro título valor como los que ya hemos visto, el cheque, la letra. Es un título valor que contiene una promesa de pago de una cantidad determinada en unas fechas determinadas, es decir, su cumplimiento se ve proyectado en el tiempo. ¿Qué debe de tener el título valor? La denominación del título en la parte de arriba. Pagaré. Promesa de pago, estableciéndose el importe concreto, en qué determinada fecha se va a exigir el pago de la deuda. Lugar y fecha de la emisión del título valor. ¿Qué día se emitió el título valor? ¿De qué mes? ¿De qué año? Nombre y firma del firmante. Nombre y firma del firmante. ¿Quién es el firmante o emisor? Es la persona que realiza la promesa de pago y emite el pagaré. Es la que realiza el pagaré, ¿sí? La que emite la promesa de pago, ¿sí? Esa es la que se conoce como el firmante. Tenedor. ¿Quién es el tenedor del título valor? La persona a quien debe de realizarse el pago. Tenedor es la persona a quien debe de realizarse el pago. ¿Sí? El nombre y domicilio de esa persona a quien debe de realizarse el pago. ¿Cómo se llama la persona a quien debe de realizarse el pago? Ahora, ya sabemos qué es el endoso. Los títulos valores también se pueden endosar, es decir, se le puede transmitir el derecho a otra persona. Entonces, ahí también se puede endosar. Entonces, el título valor puede tener un endosante. ¿Quién es el endosante? El endosante es el tenedor que transmite el pagaré, ¿sí? Es decir, transmite el derecho de este documento a otra persona. ¿Quién es endosatario? Persona a cuyo favor se le realiza el endoso. Persona a cuyo valor, persona a cuyo favor se realiza el endoso. El título valor tiene una promesa incondicional, no hay otra condición, porque son títulos valores. ¿Se acuerdan que yo les manifestaba que a mí no me importa quién originó? Lo cierto, y cómo lo originó. Lo cierto es que usted me debe esta cantidad de dinero como manifiesta el documento. ¿Ya? Entonces, la promesa, eso se llama la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El nombre de la persona a quien debe de hacérsele el pago. Son requisitos del título valor, ¿sí? El nombre de la persona a quien debe de hacérsele el pago. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y la forma de vencimiento. Hay que entender que el cheque, la letra y el pagaré son documentos muy necesarios para la vida económica, financiera y comercial. Entonces seguimos viendo el pagaré. Si nosotros vemos el pagaré nos dice arriba
identifica el documento, el nombre, pagaré. Nos dice lugar y fecha de firma, Zarzal 18 de agosto del 2011. Pagaré número, bueno, valor, la cantidad de dinero por el cual debe responder la persona que va a ser la deudora, 5 millones de pesos. Intereses durante el plazo. Aquí están los intereses señalados, el 2%. Intereses moratorios. Aquí están como intereses de mora el 3% mensual. Aquí está el tenedor. ¿Quién es el tenedor? Una persona jurídica, Avevillas. Lugar y fecha en que se efectuará el pago, pues en la ciudad de Zarzal Valle. Fecha de vencimiento de la obligación, 18 de agosto del 2012. Deudores, Lady Carolina González y Victoria Eugenia Soto. Como vemos aquí, estas dos personas, una de ellas es la deudora. Hay veces que una solamente es la deudora. Lo que pasa es que Victoria Eugenia le va a servir ¿de qué? De aval. Va a responder por la obligación ante el incumplimiento de Lady Carolina González. ¿Quién va a cumplir por la deuda? Victoria Eugenia Soto. Como no hay otra especificación, aquí parece que ella responde, ella responde totalmente por la obligación que contraiga Lady Carolina. Lady Carolina se alcanza, no puede pagar la deuda, deja de pagar la deuda. Quien responde por la totalidad que se debe en ese momento es Victoria Eugenia, que le sirvió de aval. ¿Sí? ¿A quién le va a pagar? A Avevillas, que es el tenedor. Esto se ha establecido por cuotas mensuales. Esto se ha establecido por parte del Banco Avevillas por cuotas mensuales. Les va a cobrar mensualmente las cuotas de 417,000 pesos. ¿Sí? ¿Sí? 417,000 pesos. Aquí dice más con los intereses moratorios. El plazo. ¿Sí? Ahora, la cantidad. Luego más adelante está la fecha en que se vence el título y las personas que son responsables. Deudor, Lady Carolina González y codeudor, Victoria Eugenia Soto. Yo les hablaba a ustedes sobre las cartas de instrucciones que muchas veces hacen firmar las entidades bancarias, las entidades financieras, las cooperativas, y donde dejan con una carta de instrucciones los espacios como son la cantidad de dinero que se debe, la fecha en que se emitió el título y la fecha en que se debe de pagar la obligación. Esto lo hacen ¿con qué fin? Muchas veces no se hace carta de instrucciones, regularmente las entidades financieras, bancarias, los proveedores de mercancía, ¿cierto? De los proveedores de mercancía hacen firmar el título y dejan ciertos espacios en blanco porque la cantidad de la deuda puede variar, ¿ya? Puede variar. ¿Por qué? Porque tú de pronto debes, como son, por ejemplo, un proveedor de mercancía, a medida que va facilitando la mercancía, el valor es variable del capital que se debe sobre la mercancía, ¿ya? Esto va, dependiendo de la mora, va a dejar de percibir unos intereses corrientes y unos intereses moratorios, deja estos espacios en blanco y la fecha de vencimiento del título, ¿ya? Por eso vimos que hay títulos que dejan espacios en blancos. Las partes las emiten, las partes las aceptan y el tenedor puede llenar esos espacios que los permite la legislación comercial respecto a los títulos valores. Entonces, este es el pagaré. Jóvenes, ahora sigamos hablando del libro cuarto. El libro cuarto del Código de Comercio nos va a hablar de los contratos y las obligaciones mercantiles. De los contratos y las obligaciones mercantiles.
se desarrollan dentro de los artículos 822 al 1425, que en la práctica significa una parte general de las obligaciones y los contratos que avanza desde el 822 hasta el 904, y una parte especial dedicada a cada uno de los contratos típicos de los comerciantes que avanza desde el 905 hasta 1425. Hemos visto, ya sabemos que el contrato es un acuerdo de voluntades celebradas entre dos partes. Existen diferentes tipos de contratos. Hay contratos que son civiles y hay contratos que son comerciales. Contratos civiles, el matrimonio, un acuerdo de voluntades de dos partes, del hombre y de la mujer. Hoy personas del mismo género, ustedes ya saben. El contrato de arrendamiento de vivienda, esos son civiles. El contrato de trabajo, contrato celebrado entre un empleador y un trabajador. Y los contratos comerciales. Los contratos comerciales en especial están el primer contrato comercial, para que hablemos ya en particular de cada uno de ellos. ¿Sí? El primer contrato es el contrato de compraventa y permuta. ¿Sí? Es un contrato, ya sabemos, el contrato de compraventa, en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa a otra parte por dinero. ¿Sí? Ahora, el contrato de permuta es cambiar una cosa por otra, ¿ya? Es el intercambio, un trueque de una mercancía por otra. ¿Dónde está el contrato de permuta y el contrato de compraventa? Están entre los artículos 905 y 967. Luego nos va a hablar del contrato de suministro. El contrato de suministro está entre los artículos 968 a 980. El contrato de suministro es aquel por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios mediante un contrato. ¿Sí? Entonces, por decir algo, un taller de reparación de carros compra a un almacén que vende repuestos, le va suministrando, luego hacen un corte mensual para el pago de esa factura. O lo que hacen las EPS cuando usted va a reclamar los medicamentos, compran a los laboratorios, se llama contrato de suministro, para que los pacientes de esa EPS reclamen sus medicamentos. Eso se llaman contratos de suministro. ¿Sí? ¿Dónde están establecidos? Dentro del artículo 968 a 980. El contrato de transporte está dentro del los artículos 981 al 1035. Es el contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con otra, a cambio de un precio, a conducirla de un lugar a otro por determinado medio y en el plazo fijado. Aquí se encuentra la reglamentación tanto para el transporte de personas o de niños o el de carga. Entonces hay transporte de carga, hay transporte de personas. Ese transporte puede ser aéreo, marítimo o terrestre. ¿Correcto? Ese es el contrato de transporte. ¿Dónde está? Dentro del artículo 981 a 1035. Luego hay un contrato que es el contrato de depósito. Está entre los artículos 1120 a 1191. Es el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla. Por eso depósito. Una persona va a guardar determinada mercancía, ¿sí? Y este se encuentra reglamentado. Tiene la reglamentación típica para los almacenes de depósito o de mercancías, los cuales conservan toda clase de mercancías e incluso cosechas.
Esto se conoce como contrato de depósito. En el otro video seguimos viendo los contratos comerciales.